Y pues hoy quiero hablar un tema, hemos estado en estas semanas pasadas hablando el poder de lo pequeño, hace un par de semanas, lo sencillo, Dios usa lo sencillo para transformar, y pues el tema hablando de el poder de lo pequeño, creo que son pequeños hábitos, pequeños ajustes que uno hace, que hace mucha diferencia. Y la semana pasada estuvo compartiendo mi padre sobre, ¿alguien se acuerda del título? La ley del uso. Por ahí alguien vio que era la ley del oso, pero se equivocó, era del uso, ¿vale? Pero la ley del uso. Y estuvo comentando, hablando un poco sobre el tema de orar, leer la palabra diariamente, congregarnos, perdonar continuamente y ser generoso o dar. Yo creo que aún eso son cosas, a veces son pequeños hábitos que hacen mucha diferencia. Y hoy quiero hablar sobre un pequeño hábito que a veces se dice fácil, a veces implementarlo cuesta un poco más. Pero no solo es un hábito, sino es un mandato. ¿Quieren saber cuál es? Bueno, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:18 y nos dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Bueno, vamos a orar para comenzar. ¿Vale? Padre, te doy gracias por tu palabra. Y Padre, yo te pido aún que en este tiempo, tú me guíes para compartir lo que has puesto en mi corazón y aún podamos escuchar y aún implementar o poner en acción esto lo que escuchamos el día de hoy, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno. Yo creo que a veces estamos a veces hay luchas, cosas difíciles, complicadas. Y yo creo que este mandato, esto lo que dice, de dar gracias, es algo que realmente, vamos a estarlo viendo, pero sin embargo creo que es algo que realmente trae salvación a nuestras vidas, transforma nuestra mente y aún la gratitud abre puertas. Y vamos a estar viendo un poco sobre el tema. Entonces, vamos a empezar viendo en Lucas 17, creo que es un pasaje que nos muestra cómo la gratitud puede conducir a la salvación. Y vamos a ir viendo diferentes pasajes de la Biblia, hablando de diferentes puntos, diferentes cosas, pero creo que es algo que realmente cambia y ya lo estaremos viendo. Entonces, Lucas 17, versículo 11, dice lo siguiente: aconteció que yendo a Jerusalén, y está hablando Jesús, fue a Jerusalén, pasada por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y él respondiendo a Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces les hago unas preguntas. ¿Cuántos eran? 10. ¿Y cuántos fueron los que volvieron? Pregunta trampa, porque fue uno. Fue solo uno. De los 10 solo volvió uno. Pero sin embargo sabemos que los 10 en camino, tomaron como pasos de fe, pero en el camino fueron sanados. Pero solo uno se dio la vuelta para dar gracias. Y aquí, para mí me viene al primer punto, el punto número 1, que es la gratitud salva. Y aquí vemos los 10 leprosos fueron, solo volvió uno. Y una palabra, sí, a mí se me hace muy fuerte, muy clave, aunque dice Jesús, dice:
O sea, le dice al leproso que se levantara, que se fuera, pero le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, ¿y qué de los otros 9? De los otros que recibieron sanidad. O sea, recibieron sanidad, pero se quedó allí. Pero sin embargo, este que volvió y dio gracias, fue agradecido, su fe le salvó. Debemos aprender a ser agradecidos y dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros. O sea, y esto lo veo claramente en esta historia. O sea, este leproso fue sanado, pero volvió y habló. Levantó la voz. O sea, habló. Y es tan importante que hablemos. Y esto es que nos lleva a la salvación. A uno, o sea, pienso, o sea, ¿cómo uno se hace hijo de Dios? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos y confesar con tu boca. O sea, las palabras tienen poder. O sea, igual en otra ocasión habló más sobre el tema, pero, o sea, tienen poder. Y aún un dato que comenté en la primera reunión, pero escuché por ahí un reporte científico, algunos haciendo investigación, y estaban como que hablando, hicieron 2 experimentos. Uno, que personas estaban hablando, bendiciendo, haciendo bien, y hablando sobre el agua, y eso hacía algo en el agua. Y luego había gente que estaba maldiciendo o diciendo otra cosa y transformaba el agua. Y esto fue un científicos, o sea, no tengo los datos exactos, pero, o sea, aún les preguntaría, ¿nuestro cuerpo qué parte de qué está compuesto? De agua. ¿Y qué porcentaje? Un porcentaje alto. Más del 50%, si no me equivoco, es agua. Entonces, ¿qué diferencia haría si tú empiezas a ser agradecido? Empiezas a declarar bendición. ¿Crees que te afectaría? Yo creo que sí. Bueno, la gratitud salva. Debemos dar testimonio, aprender a dar testimonio. Cuando hacemos esto, podemos ser instrumentos para la salvación aún de otras personas. No solo de nuestra propia vida, sino aún otras personas. Al escuchar testimonios, también es que, o sea, puede traer salvación a sus vidas. Entonces, aún para un poco reflexionar sobre el tema, les haría una pregunta. ¿Alguno ha tenido quizás diferentes situaciones, cosas que Dios te ha sanado o ha hecho alguna obra en ti? ¿Ya has sido una persona que ha dado gracias? ¿Has sido agradecida? Tenemos que estar siendo agradecidos. A veces puede ser que aún ha habido situaciones que Dios ha obrado o está obrando y tenemos que levantar nuestra voz. O sea, aún como lo leímos desde un principio, Dios, o sea, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Yo les animo que hagan de la gratitud una parte regular de su vida, a un esfuerzo consciente a reconocer y agradecer las bendiciones y las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Que estén cultivando un hábito de dar testimonio. Esto quiero entrar en el siguiente punto y vamos a leer Filipenses 4:4 y dice lo siguiente: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Como segundo punto quiero poner la gratitud transforma. O sea, un ejemplo que luego a veces he compartido, a ver si no lo he usado mucho, pero pienso aún en mi hijo. O sea, él a veces puede ser negativo. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Y no les pasa, ¿verdad? O sea, solo al mío. Que se pone negativo y que todo es el peor día de su vida y que todo está yendo mal. No les pasa a los demás, ¿no? Solo a mi hijo. Pero alguna vez, o sea, igual es que no es a tu hijo, igual es a ti.
Pero ¿alguna vez has intentado empezar a ser agradecido, dar gracias cuando estás en esa forma de pensar? ¿Qué pasa cuando empiezas, o sea, cuando ha sido el peor día de tu vida y empiezas a decir, gracias Dios porque tengo un techo, gracias porque tengo aire para respirar? Y empiezas a dar gracias por cosas, por tonterías, pero es cosas que tenemos. ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Y eres capaz de seguir pensando que es el peor día de tu vida? Es que algo pasa en nuestra mente, empieza a ser transformada, empieza a ser cambiada. Y eso pasa cuando somos agradecidos. O sea, cuando somos agradecidos, cambia nuestra forma de pensar. Y aún en este versículo, o sea, en este pasaje vemos en Filipenses 4, pero dice, el Señor está cerca, por nada estén afanosos. Es más, cuando está entrando una ansiedad en tu vida, estás empezando a ser ansioso. La ansiedad muchas veces es ¿por qué? Porque no sabes lo que viene o lo que puede pasar. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a ser agradecido? Esos afanes, esa ansiedad empieza a desaparecer. Transforma nuestra forma de pensar. Una cosa que a mí se me viene a la mente, o sea, aún les preguntaría, ¿qué ha sido lo más difícil que han pasado en su vida? ¿Se pueden acordar ese momento difícil, complicado? Yo un momento que me acuerdo y lo tengo bastante presente es cuando nuestro hijo Jonathan falleció, tenía ya como 1 mes y medio más o menos, y él falleció, fue trasladado de Málaga, fuimos al tanatorio, y estando en el tanatorio, de las cosas más difíciles que yo hice, fue cuando estamos ahí en el tanatorio y empezamos a cantar, estamos con canciones, alabanza, y se empezó a cantar Cuán grande es Dios. Para mí fue de las cosas más difíciles que yo podía hacer en ese momento. Era empezar a cantar Cuán grande es Dios. En medio de una situación, una pérdida, para mí fue de lo más difícil. Y aún al principio me costó, no podía, me atragantaba, no podía, pero al seguir, cada vez lo pude hacer con más fuerza y algo sucedió. Transformó mi forma de pensar, la situación, transformó la situación, literalmente. Y si tú haces eso en tus peores momentos, empiezas a dar gracias, yo te garantizo que la situación va a cambiar. Es más, cuando tú estás negativo, pensando solo lo malo, es que ves el cielo negro, no ves posibilidad, no ves oportunidad, no ves nada. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a dar gracias? Cambia la situación. Muchas veces hasta se nos abren los ojos sobre el entendimiento y podemos ver oportunidades donde no había. Cambia la situación. Y esto sucede con un pequeño ajuste cuando empezamos a dar gracias. Es pequeño, y es lo que estamos hablando de las pequeñas cosas que hacen mucha diferencia. Y esto, a pesar de ser algo pequeño, pero a veces es lo más difícil, y más cuando estás en medio de una situación difícil, complicada. Pero aún si tú te atreves y lo empiezas a hacer, algo sucede. Pienso aún en Pablo, estaban en la cárcel, estaban encarcelados con grilletes, con todo puesto, y se pusieron a lavar. ¿Qué pasó? Sucedió un terremoto, se les cayeron las cadenas, se les abrieron las puertas. Es que cambió totalmente la situación. Y eso pasa cuando somos agradecidos, cuando damos gracias. La ansiedad, la preocupación nos puede abrumar, nos puede robar la paz, nublarnos la perspectiva, pero sin embargo, cuando empezamos a ser agradecidos, es que vemos que viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. En situaciones donde no tienes salida, piensas que es imposible, pero empiezas a cambiar tu forma de hablar, cambia la situación. Cuando practicamos la gratitud, entrenamos nuestra mente para reconocer las bendiciones en medio de las dificultades.
Este cambio de perspectiva abre la puerta a la paz de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas diarias? Una forma, una cosa. Yo les pregunto, ¿qué es lo primero que hacen cuando se levantan en la mañana? Abrir los ojos. Igual más de uno se va al baño. Lo diré que más de una vez he cogido el móvil y lo primero que hago es me pongo a ver el móvil. Muchas veces estamos empezando a distraer nuestra mente, estamos viendo quizás hasta noticias, viendo lo último, publicaciones, estamos viendo diferentes cosas. Pero ¿qué pasa? Luego estamos preparando nuestro día para hacer como lo hemos iniciado. Entonces, de las mejores cosas que puedes hacer para tu día a diario es empezar y hasta que lo primero, abrir los ojos. Pero puedes empezar a dar gracias, ser agradecido, y eso va a cambiar tu perspectiva sobre el día. Entonces, en vez de estar mirando la situación, ¿alguien ha estado viendo las noticias? ¿Y da miedo o no? Luego ya me estaba en la cama y de repente me dice que Trump está bombardeando, ¿dónde era? Yemen. Y digo, no lo sé, pero si estamos así con eso, ¿cómo está el resto de nuestro día? Estamos viendo las preocupaciones, que qué va a hacer, qué va a suceder, y al final es que empieza a cerrarse, nublarse nuestra vista, y solo estamos viendo negatividad, estamos viendo solo situaciones. ¿Y cómo va a ser nuestro día? Vas a llegar, igual llegas al trabajo y estás solo pensando en lo negativo, te pasas el día, realmente se te van a perder oportunidades. Pero sin embargo, si empiezas el día dando gracias, ¿qué sucede? Ya empiezas a ver lo positivo. Y puede ser que hay situaciones, y yo sí creo, da igual la situación en que te encuentres, por algo puedes dar gracias. Porque puede ser que no tengas techo y estés viviendo en la calle, porque se ha dado casos, se ha dado muchas, pero aún en esa situación, ¿hay aire? ¿Estás respirando el aire? Gracias Dios por el aire que tú me das, que yo estoy respirando. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la comida, gracias por lo que sí tengo, porque algo sí tienes. Por la vista. Aquí no veo a ninguno que le falte una mano, un pie. Pero aún así, yo sí creo, aún que te falte y te hayan cortado el brazo o hayas nacido. ¿Cuántos han visto, no me acuerdo el nombre de este hombre, y se ve mucho por las redes? No tiene ni brazos ni pies. Y sin embargo, él da unas charlas increíbles. Tiene familia. Yo sí creo, es que algo sucede cuando somos agradecidos. Podemos empezar el día dando gracias. Pero también, si eres persona que te gusta escribir, empieza a escribir esas cosas, una lista de cosas por las que eres agradecido. Y cada día, y eso va a transformar tu mente. Cuando empieza la ansiedad a abrumarte, estás agobiado, no sabes cómo, empieza a dar gracias. Y eso va a transformar. Quiero seguir con el siguiente punto, y en Salmo 100 dice lo siguiente. Salmo 101 dice: Salmo de acción de gracias. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra.
Sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan a su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Punto número 3, quiero poner lo siguiente, y es: la gratitud abre puertas. Aquí vemos, en el Salmo 100, vemos que Dios está invitándonos a su presencia, pero nos invita con acción de gracias. Abre puertas. Si no me crees que, siendo agradecido te puede abrir puertas, y aún siendo, ingrato, te van a cerrar puertas. ¿Cuántos están trabajando? ¿Quieres probar si te van a cerrar puertas si ya eres ingrato? Si uno no es agradecido, te garantizo, y más si cambias de un día para otro, te garantizo se te van a ir cerrando puertas. Pero sin embargo, igual no has sido una persona agradecida, pero yo te garantizo, si empiezas a ser una persona agradecida, se te van a abrir puertas. Aún se puede dar el caso de que igual en el trabajo que estás, se te cierren puertas, pero si eres agradecido, yo te garantizo, yo creo que se te van a abrir otras puertas aún mejores. Es que cuando somos agradecidos, se abren puertas. Aún como comenté antes, Pablo, estaba en prisión, estaba atado y se pusieron a cantar alabanzas, alabando a Dios, dando gracias. Se le cayeron las cadenas y se abrieron las puertas. Y no solo para él, sino se le abrió para aún otras personas. Al expresar nuestra gratitud, reconocemos la soberanía de Dios y su provisión constante en nuestras vidas. Y la gratitud se convierte en una forma de adoración. Un acto de reconocimiento de su grandeza y amor. Nos permite experimentar la plenitud de su presencia y recibir las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros. ¿Cómo podemos hacer la gratitud una parte regular de nuestro tiempo de oración y adoración? Podemos empezar dando gracias. Gracias a Dios, por el día, por su presencia, por nuestra salud. Aún podemos empezar nuestro tiempo con Dios, podemos empezarlo con alabanzas, adorando, alabando. Podemos estar expresando gratitud por las bendiciones grandes y pequeñas que recibimos. Al reconocer la soberanía de Dios a través de la gratitud, abrimos nuestro corazón a su guía y dirección. Nos permitimos ser transformados por su amor y experimentar la plenitud de su presencia en nuestras vidas. Tantas cosas suceden cuando somos agradecidos. Muchas cosas. Transforma nuestra mente totalmente. Pero ¿sabes? Aún en la Biblia vienen versículos que hablan de qué pasa cuando no somos agradecidos. Y en Romanos 1:21 dice lo siguiente: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en su razonamiento y su insensato corazón fue entenebrecido. Las consecuencias de la ingratitud vienen aquí. ¿Qué consecuencias hay? Se oscurece el corazón. Se oscurece nuestro corazón. Y tengo aún un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué otra cosa pasa? Nos lleva a pensamientos vanos. Cuando somos agradecidos, ¿qué es lo que hace? ¿Es por algo que hemos hecho nosotros o por algo que ha hecho alguien más?
Entonces, ser agradecidos es reconocer que no es nosotros, sino es Dios el que nos está dando. Pero si no estamos reconociendo que viene de otro, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos exaltándonos. Estamos diciendo, yo puedo, yo soy, yo no tengo todo, no necesito más ayuda. Y al final es que cada vez nos volvemos más vanidosos, más concentrados en nosotros. Y aún esto lleva a una idolatría, porque cualquiera que ponga otra cosa delante de Dios, eso es idolatría. Entonces, si tú aún te estás poniendo a ti delante de Dios, estás ya entrando en idolatría. ¿Cómo podemos evitar caer en estas consecuencias negativas? Fácil. Debemos cultivar un corazón agradecido, reconociendo las bendiciones de Dios en cada aspecto de nuestra vida. En segundo, debemos examinar nuestro corazón regularmente, preguntándonos si estamos dando a Dios la gloria que se merece. Y es más, si encontramos áreas de ingratitud en nuestras vidas, debemos estar pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar nuestra perspectiva. ¿Sabes lo que es? Lo que es el arrepentimiento es el cambio de perspectiva o de nuestra forma de pensar. La forma de las formas más efectivas de cambiar tu forma de pensar es ser agradecido, dando gracias. No hay forma más efectiva que empezar dando gracias. Porque al dar gracias, al ser agradecido, es que transforma nuestra mente. Y es reconocer que Dios, Él es el autor, Él es el que da, aún es el que quita. Ser agradecidos y dar gracias y reconocerlo a Él como el autor, que Él es el que está dando y aún está quitando. Y aún pienso, todas las cosas funcionan para bien para aquellos que aman a Dios. Y Dios obra y está obrando y está queriendo obrar en cada uno de nosotros. Y una forma muy efectiva para aún reconocer eso es ser agradecido, dando gracias. Y eso transforma nuestra mente. Vamos a ir terminando. Pero hoy hemos visto un poco el tema, la gratitud. A través de acciones y palabras, no solo nos salva, sino que también transforma nuestras mentes, profundiza nuestra relación con Dios y abre puertas a sus bendiciones. Entonces los puntos que hemos visto el día de hoy, la gratitud salva. No puedes recibir la salvación si no hay gratitud. No puedes recibir la salvación si no reconoces que tú has hecho mal. Es imposible, porque entonces ¿para qué vas a recibir algo que no necesitas? La gratitud salva. La gratitud transforma. Y es que transforma nuestras mentes, cambia nuestra forma de ver las situaciones, abre puertas. Esto sucede cuando somos agradecidos. Y yo creo que la gratitud es la clave para transformar nuestra mente y aún profundizar nuestra relación con Dios y recibir sus bendiciones. Si no somos agradecidos, es que literalmente cierra las puertas. Pero el ser agradecido es que abre las puertas y Dios puede empezar a trabajar en nosotros, en nuestra mente, a través de nosotros. Porque esto no solo nos afecta a nosotros, sino empieza a afectar a los que nos rodean. ¿Cuántos están casados?
Si eres agradecido con tu cónyuge o en tu casa, transforma tu relación. Afecta a los que tienes alrededor. Esto ocurre en todas las áreas. El cambiar y ser agradecido es que transforma, cambia, afecta. Yo les animo aún es un desafío de que esta semana elijan conscientemente la gratitud en cada situación. El momento cuando empiezan a entrar ansiedad, empiezan a entrar situaciones que dices, es que no, o sea, igual sientas que no tengas control, aún estás preocupado, estás entrando en pánico, en ansiedad. Empieza a dar gracias. Dale gracias a Dios. Yo realmente, creo, es que tú no, si genuinamente lo haces, va cambiando algo. Empieza a aumentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Es algo que sucede de un momento a otro? No, muchas veces es algo que te cuesta y casi te tienes que esforzar. Es una decisión. Hay cosas que tenemos que elegir hacer. Y no es nada más, lo siento. Es como aún el perdón. El perdón tú lo eliges. No es algo que tú sientes. Muchas veces al elegir y perdonar, con tiempo empiezas a sentir ese sentimiento. Pero lo mismo, el ser agradecido es algo que tú eliges hacer. Y quizás al momento no sientas esa paz, esa tranquilidad, pero tú insistes, tú sigue siendo agradecido. Y es que empieza a transformar tu mente, empieza a transformar tu vida, empieza a abrir puertas, empieza a cambiar la situación. Empiezan a disminuir esas preocupaciones, empieza a cambiar literalmente las cosas. Un corazón lleno de gratitud, expresado a través de acciones y palabras, transforma nuestras mentes, profundiza nuestra relación con Dios y abre puertas a sus bendiciones. Esto ocurre cuando somos agradecidos. Hemos estado hablando de del poder de lo pequeño. Yo creo que esta es una de esas cosas, son casi pudiéramos decir, son esas perlas, esos principios, esas cosas que Dios nos da y que Dios desea para nosotros. Aun como leímos al principio, en Tesalonicenses 5:18, primera Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Por qué es la voluntad de Dios? Aún me hace pensar en otro versículo, de que debemos de comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios desea que experimentemos estos cambios, y para eso tenemos que ser agradecidos. Pero no es solo, si tienes que hacerlo al principio en tu mente, hazlo en tu mente. Pero yo te animo, tiene que empezar a salir, tiene que cambiar tu forma de hablar. Tienes que expresarlo y no nada más se quede algo interno. Porque esto va, conforme más lo hagas, más consciente lo hagas, más va a transformar tu vida. Más va a cambiar la situación. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por aún el aire que respiramos. Te doy gracias porque tú nos proteges, nos amas, nos cuidas. Te doy gracias porque tú estás con nosotros. Te doy gracias porque aún con lo bueno y lo malo,
con toda la dificultad, todo lo que pase, todas las cosas funcionan para bien, para aquellos que aman. Gracias porque ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Gracias por tu palabra. Padre, yo te pido por cada uno de los que están presentes, los que están aquí, que tú aún los guíes, los lleves en esta semana a cada vez ser más agradecidos. Que tú estés transformando sus mentes, estés transformando, estés aún trayendo salvación a cada casa, y tú estés obrando. Bendícelos, cuídalos, guíanos, Señor. Gracias.